tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con la diputada Lady Gómez. Ella es integrante de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y además integrante de la Comisión Especial de Frontera, militante del Partido de Acción Democrática, diputada por la MUD. En la segunda parte del programa conversaremos con Pedro Pablo Fernández, exparlamentario socialcristiano. Así que tenemos hoy un programa medio guanabanoso, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Vladimir? Lady, muchas gracias por acompañarnos. Y tu tema fundamental en estos días ha sido la problemática fronteriza. Y sobre todo cuando tenemos una situación en Venezuela de escasez de alimentos, que es uno de los problemas que más nos preocupan, pues uno se entera de que tenemos todavía graves problemas de contrabando. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se explica que en un país con un problema de abastecimiento de alimentos estén sacando alimentos que deberían estar en el mercado nacional? Bueno, ¿Y Vladimir, quiénes son los responsables? El gobierno acusa a la oposición acusa al gobierno. Bueno, hay un hecho cierto que incide en la economía nacional y en esta actual crisis, que por cierto ha sido tema de sesiones especiales cuando escuchamos al presidente de la República rindiendo su memoria y cuenta, hablar de un decreto económico especial de emergencia ante la crisis económica nacional. Si nosotros evaluamos cuáles han sido los factores que están influyendo de forma directa en la economía nacional, nosotros no podemos desestimar la situación que estamos viviendo en la frontera hace ya casi 5 meses. Una situación que ha generado el bloqueo aduanero, que ha generado el bloqueo industrial, el bloqueo comercial y que de forma directa se están dejando de percibir ingresos fiscales a través de las aduanas fronterizas superior a 7.000 millones de dólares. Ahora bien, el país vive un problema no solo económico, el país vive un problema social, un problema de producción y lamentablemente el cierre de la frontera que se sustentó hace 5 meses en una situación de seguridad ciudadana, de economía por el impacto de la devaluación monetaria y de abastecimiento, que es un problema social. Después de 5 meses en la frontera, lo que vemos hoy es el contrabando incrementado a través de las vías irregulares, por lo que se denomina trochas o caminos verdes. Vemos la industria paralizada, el comercio paralizado, una afectación económica al fisco nacional superior a 7.000 millones de dólares. Y lo más lamentable, Vladimir, el tema de la inseguridad sigue siendo parte del día a día de los ciudadanos que hacemos vida en frontera. Ahora bien, una razón que pueda fundamentar el hecho de fuerza bajo el cual el gobierno mantiene la frontera cerrada, verdaderamente que lo único que puede interpretar la sociedad frente a las experiencias que se han vivido, frente a la cotidianidad que se ha vivido en los últimos 5 meses, es que se está desplazando la economía formal aduanera que le genera ingresos al Estado para infraestructura, para salud, para desarrollo social, sustituyéndose por una economía informal que se está llevando a través de las trochas y que se evidencia por un acto público, notorio y comunicacional de forma diaria y permanente en la prensa colombiana cuando se evalúa la incautación de productos venezolanos a través de la policía colombiana y productos que son venezolanos. El día de ayer se incautaron más de 7.000 kilos de azúcar. La semana pasada se incautaron más de 2 toneladas de carne. Se incauta de forma permanente. Eso lo hace Colombia. La policía colombiana incauta. ¿Y lo devuelven a Venezuela? ¿Eso se queda por allá? Bueno, realmente la DIAN hace el procedimiento administrativo ante la falta de voluntad política que existe en este momento por la debilidad de las relaciones diplomáticas. No existe una reciprocidad para reintegrarle a Venezuela esta soberanía alimentaria que se está escapando bajo la custodia y la mirada complaciente de las Fuerzas Armadas que están en este momento apostadas en los caminos verdes o en las trochas y que están contribuyendo para que se termine de escapar la poca soberanía alimentaria con la cual cuenta el Estado venezolano. ¿Hay tantas custodias o tantas alcabalas como trochas o hay muchas más trochas que la capacidad que tiene la Fuerza Armada Nacional de controlarlas? Bueno, mira, Vladimir, es lamentable evaluar que pareciera que esto fuera una lucha de fuerzas y de poderes. Cuando las aduanas estaban abiertas, se le adjudicaba la irregularidad de lo que es el contrabando bajo la permisología de funcionarios de la Fuerza Armada a las aduanas. Y en las aduanas lo que predominaba era funcionarios de la Guardia Nacional. En este momento que las aduanas están cerradas, se le adjudica de una forma más directa esta situación irregular a funcionarios del Ejército. Ahora bien,
el colectivo de la institución, el colectivo del funcionariado del que representa las Fuerzas Armadas Nacionales no está de acuerdo con esta realidad. Pero aquí hay situaciones de carácter jerárquico, como la responsabilidad que pueden tener los altos generales, que tienen responsabilidad directa en la custodia de las zonas limítrofes fronterizas, la responsabilidad que puede tener de forma directa quienes han participado en lo que es la ejecución de lo que fue el estado de excepción y de lo que hoy sigue siendo el cierre de frontera, y que a la luz pública internacional también es un hecho comunicacional, como lo hemos visto en prensa colombiana, como lo hemos visto en la televisora colombiana, cuando de forma directa se le acusa al representante del gobierno regional en el estado Táchira de tener vínculos con este tipo de irregularidad que es el contrabando. Se le acusa al jefe de la red y en el Cuando estado... hablas del representante hablas del gobernador. Hablo del gobernador. Y pregunto, ¿hay Vilma Mora elementos contundentes, serios, como para comprometer al gobernador Bueno, Vilma Mora en esto? el primer elemento son las declaraciones que se hace a través de la prensa internacional de una persona que tuvo enjuiciamientos o vinculaciones con lo que es el delito del contrabando, pero de forma más directa existen antecedentes en el estado Táchira, como vincular al gobernador del estado con familiares, amigos o allegados, con padres o primos que tienen acusaciones por temas de incautación de alimentación en el estado y que de forma directa la ciudadanía lo hace. Ahora bien, la idea no es que el problema lo vamos a resolver nosotros haciendo acusaciones de forma directa. La idea es... Sobre todo si no están sustentadas, ¿no? Porque ¿cómo creerle, por ejemplo, ese individuo es un paramilitar, entiendo, quien hace esa acusación? Claro, pero ¿qué sucede? ¿Por qué creerle ese paramilitar? Claro, pero ¿qué sucede? Si esto no fuese un hecho cierto, ¿cuál es la razón por la cual el gobierno sigue manteniendo la frontera cerrada cuando existen afectaciones de carácter económico con una incidencia muy fuerte frente a la crisis económica nacional, como es mantener las aduanas cerradas? ¿Cuál es la razón de ser para tener la industria paralizada cuando para nadie es un secreto que la materia prima que está en este momento detenida en Cúcuta porque no puede pasar por nuestras aduanas, tiene 5 meses retenida y tiene un bloqueo industrial? ¿Y cuál es la razón para que el gobierno mantenga un bloqueo comercial formal que es parte de los tratados y acuerdos internacionales que han venido siendo suscritos por Venezuela, y que en este momento no existe una razón de fuerza en materia de fondo económico para mantener la frontera cerrada? Evaluar la certeza o la duda de lo que pueda decir esta persona que declaró a través de la prensa de un medio internacional, evaluar si es cierto o es falso, yo creo que nada más va a quedar bajo la acción del gobierno cuando el gobierno decida aperturar la frontera para volver a ser parte de la agenda nacional una economía formal o aduanera, y cuando el gobierno decida aperturar la oportunidad para el desarrollo industrial, que en este momento en Ureña y San Antonio están plenamente bloqueados. Lo bueno y lo malo del cierre de frontera. ¿Qué trajo de bueno el cierre de frontera y qué trajo de malo? Bueno, en fíjate concreto, que haciendo un balance. Cuando nosotros evaluamos las razones por las cuales el gobierno argumenta el cierre de frontera y el estado de excepción que feneció el día 19 de diciembre, el gobierno se amparaba en materia de seguridad ciudadana, se amparaba en materia económica por el impacto de la devaluación monetaria que existía en la frontera, y se amparaba en el tema del desabastecimiento. El 19 de enero se cumplen 5 meses de tener la frontera cerrada. ¿Y qué hay hoy, después de 5 meses, para poder evaluar los efectos? Al criterio no de Lady Gómez como habitante de la zona, al criterio de la ciudadanía que está en este momento viviendo en esa zona y que forma parte de los diversos sectores sociales que están afectados. ¿Cuál es la evaluación? El abastecimiento se incrementó, es público, notorio y comunicacional que el contrabando se incrementó por las trochas, es público y comunicacional que la inseguridad se incrementó, robos, hurtos, asesinatos, y el tema más puntual y que es conocido por toda la sociedad venezolana es que nuestra moneda sigue devaluada, nuestra moneda sigue teniendo la debilidad, pareciera papelillo de piñata, y el cierre de la frontera no le pudo dar un valor a la moneda para nosotros decir que se debe argumentar que la frontera debe seguir estando cerrada. Ahora bien, hay situaciones que evaluar, el tema del contrabando de extracción de gasolina, pero es que no ha existido la disposición política por parte del gobierno de hacer planteamientos formales
normales de negociaciones internacionales en el tema económico, como por ejemplo generarle divisas a la nación a través de la venta del combustible. ¿Por qué si a Argentina se le puede vender combustible por una vía legal, que este combustible le genere divisas al fisco nacional, por qué no poderlo hacer con la frontera colombo-venezolana? Ahora bien, el fondo del problema, crisis en el ámbito económico, crisis en el ámbito social, crisis en el esquema de salud, y te explico por qué. Teniendo la frontera abierta, era muy normal ir a comprar una pastilla hasta para la fiebre en la ciudad de Cúcuta, porque en el estado Táchira no hay medicinas, y eso es un problema de producción, eso es un problema de falta de divisas para la importación, eso es un problema del bloqueo económico que el gobierno ha venido generando hacia la plataforma industrial. Se podía salvar vidas sencillamente pasando el puente e ir a la ciudad de Cúcuta y comprar una pastilla. Nosotros en este momento estamos bastante preocupados, y esa es una de las razones por las cuales el Parlamento Nacional el día 13 de enero publica un acuerdo solicitándole al presidente de la República a través de un exhorto que aperture la frontera. Se nos está muriendo la gente enferma en el puente internacional Francisco de Paula Santander y en el puente Simón Bolívar. La limitación al libre tránsito nos está generando afectación a la vida, que es un derecho fundamental que el gobierno debe amparar. Entonces, tenemos que hacer una pausa, Lady. Al regreso vamos a seguir conversando sobre ese tema y sobre una propuesta que hizo el PPT de rediseñar los billetes de 50 y 100 bolívares ante la reapertura de la frontera. No sé si escuchaste esa propuesta, con la idea, me imagino yo, de ponerle cierto control al tema del contrabando de billetes también, que se estaba dando, ¿no? Y que se sigue dando porque seguimos viendo las colas en las entidades bancarias, y eso nos hace presumir que se sigue generando también una irregularidad en ese tema. Eddie, ustedes aprobaron un acuerdo exhortando al Ejecutivo Nacional a la reapertura de la frontera. Por supuesto, es una decisión, la Asamblea Nacional aprobó ese acuerdo. El gobierno hasta ahora no ha actuado en consecuencia. ¿Qué va a pasar y qué piensan hacer ustedes si el gobierno no abre la frontera, pues ignora este llamado de la Asamblea? Bueno, primero, este acuerdo es producto de la intención que tenemos los parlamentarios del bloque democrático de brindarle a la ciudadanía que se sometió a estados de excepción y a toda esta ciudadanía de los municipios que fueron objeto de cierre fronterizo y que aún siguen siendo objeto de cierre fronterizo, de brindar la restitución del derecho. Este estado de excepción, que ya feneció en la mayoría de los 24 municipios y que siguen vigentes solo en el municipio de Turis del estado Amazonas, lo que busca es restituir el estado de derecho frente a la vulneración de garantías fundamentales, a la vulneración de tratados internacionales, de derechos humanos. ¿Qué hacer frente a la inobservancia del gobierno? El día viernes se realizó un cabildo abierto en la ciudad de Ureña, en las adyacencias del puente Francisco de Paula Santander. Allí asistieron representantes de los diversos sectores sociales que están afectados con el tema del cierre, sectores sociales que se dedican a una economía formal. Desde el 19 de agosto, cuando se cierra la frontera, ningún organismo que representa el poder público había emitido ningún pronunciamiento o algún instrumento legal que rechazara en el fondo por la violación de derechos el cierre de frontera. La Asamblea Nacional el día 13 de enero, a través de un acuerdo que se fundamenta en la vulneración de todos los derechos que se afectaron con el estado de excepción, establece acuerda hacer un exhorto al presidente de la República y al ministro de la Defensa a que abra la frontera de forma inmediata para restituir el Estado de Derecho, en atención a que se está vulnerando el derecho al libre tránsito y el comercio interfrontera, que es parte del contenido de los tratados internacionales que Venezuela ha suscrito. ¿Qué hacer? El día que se realizó el cabildo abierto, investimos a la ciudadanía de la facultad que tiene este acuerdo ante la violación de garantías fundamentales. Le manifestamos a la ciudadanía que ya no estamos en estado de excepción y que se pueden activar todos los medios de participación para poder exigirle al gobierno que restituya el derecho a todos los sectores sociales y a todos los ciudadanos que en este momento se están viendo afectados. Si nosotros revisamos los municipios que fueron objeto de estado de excepción y los municipios que tienen un bloqueo fronterizo, pudiéramos decir que se está afectando más del 37% de la población venezolana. Por un acto de fuerza que no tiene fundamento constitucional y por un acto simplemente de capricho que pudiéramos pensar que lo único que está generando es
ganancias individuales para quienes permiten que se siga generando una economía informal a través de las trochas. Ese día, en ese cabildo abierto, se realizaron propuestas muy interesantes, sobre todo para el desarrollo económico, que es uno de los temas que en este momento está colocando el gobierno en la agenda, porque tenemos las industrias de las carrocerías paradas, porque toda la materia prima la tenemos en Cúcuta. Tenemos los laboratorios parados, prácticamente a media máquina, porque tenemos materia prima en Cúcuta. Tenemos insumos incluso para materias de salud, para pacientes que se dializan, para pacientes que tienen cáncer, que en este momento están prácticamente hasta vencidos por las condiciones climatológicas de exponerse a 5 meses allí detenidos y que no han podido ingresar al país. Pero no es solo eso, Vladimir. El gobierno desconoce la afectación en materia de transporte, la afectación en materia aduanera, la afectación en materia industrial. Los galpones industriales que en Ureña generaban trabajo, que en San Antonio generaban una economía próspera, hoy en día el gobierno los utiliza para tener detenidas a las personas que pueden tener de San Cristóbal, en el traslado de San Cristóbal a San Antonio Ureña, pasar una o dos paquetes de harina pan. Pero lamentablemente vemos cómo todos los días la policía de Cúcuta incauta toneladas de azúcar, toneladas de carne, toneladas de leche Pedeval, que son productos manejados bajo los programas sociales del gobierno y que como el gobierno nos explica entonces que no tiene ningún tipo de interés en que se genere una economía informal cuando no existe un soporte de carácter constitucional y de carácter económico para mantener la frontera cerrada. Ahora, a estas alturas ya la reapertura de la frontera resuelve los problemas. A estas alturas, la apertura inmediata de la frontera genera la activación del aparato industrial, del aparato productivo y la activación de lo que es la economía aduanera, que le genera ingresos fiscales directos al presupuesto nacional. Por ejemplo, la agricultura en el estado Táchira, ¿se ve afectada de alguna manera? La agricultura en el estado Táchira se ve afectada de una manera directa, porque los agricultores, no solo del estado Táchira, sino los agricultores a nivel nacional están expuestos a la escasez de fertilizantes, a la escasez de semillas, todo eso viene de Colombia, que el gobierno no lo facilita. En la frontera, los productores, los agricultores, al no tener estos insumos para poder producir, sencillamente iban al hermano país, los conseguían y generaban alimentos. Ahora bien, se ve afectados los agricultores en la frontera con el cierre de la frontera porque también existen intereses individuales que generan irregularidad. Los productores agropecuarios que se trasladan de La Grita hacia el resto del estado, los que van a la frontera, se les prohíbe la vía regular y más cercana, que es la vía que entra desde La Grita por el municipio de Ayacucho hacia el Vallado, que es más cerca para llegar a la frontera, y se les obliga a transitar hacia todo lo que es el espacio de la vía para llegar a San Cristóbal, porque existen más alcabalas y ellos manifiestan que en esas alcabalas pues existe más matraqueo. Entonces, ¿es o no es una razón de interés individual que genera una economía informal? El señor gobernador del estado, el señor jefe del REDI y el mismo gobierno, si quieren desmentir que tienen intereses individuales o que están involucrados en una economía informal por la cual se le denunció a través de los organismos, a través de la prensa internacional, pues sencillamente lo pueden hacer de una forma directa. Abran la frontera, vamos a sentarnos con las autoridades colombianas para evaluar el tema de la moneda, de las casas de operación cambiaria, pero acá hay otra realidad. Las casas de operación cambiaria que operaban en San Antonio Ureña fueron cerradas sin ninguna providencia administrativa, sin ningún argumento administrativo de fondo. Entonces, si se quiere resolver el problema, lo que se debe hacer es tener disposición y voluntad política para evaluar cómo podemos nosotros contrarrestar el contrabando de extracción, para lo cual podemos evaluar la venta del combustible que le genera divisas, que le genera el ingreso de divisas al Estado. Si se quiere resolver el problema, tenemos que activar la industria, el comercio y las aduanas. Nosotros no podemos desconocer que el problema económico estaríamos aportando un gran incremento a la economía nacional. Vladimir, el barril de petróleo en el presupuesto del que se hizo para el 2016 se valoró en $40. Actualmente el barril de petróleo está en menos de $26. Y si la degradación económica sigue como va, no sabemos en cuánto irá a llegar el barril de petróleo en diciembre. Si nosotros tenemos las aduanas bloqueadas, ¿por qué el gobierno se niega a permitir el acceso fiscal
que se activa a través de las aduanas por una frontera tan activa como es la frontera colombo-venezolana. Ahora bien, la pregunta puntual, ¿qué hacer frente a la inobservancia del gobierno ante el acuerdo emitido por la Asamblea Nacional? Venezuela ha suscrito tratados internacionales donde se apega a lo que es las garantías como el derecho al libre tránsito, lo que es el comercio interfronteras, lo que es el comercio binacional. Nosotros vamos a agotar todas las vías a través de los ministerios con competencia en la materia, pero también estamos evaluando la posibilidad de acudir a las instancias internacionales. ¿Por qué? Porque se están vulnerando tratados internacionales suscritos por la República y eso está vulnerando la Constitución Nacional y se está vulnerando el artículo 153 de la Constitución, donde habla de la integración fronteriza. Hay una particularidad. El día 30 de diciembre, a través de la ley habilitante, el presidente de la República dictó la ley de fronteras. Una ley de fronteras que viene a desconocer 38 artículos que ya habían sido discutidos en la anterior Asamblea Nacional. Se desconoció, se votaron sencillamente caída y mesa limpia y se hizo una ley de fronteras represiva sencillamente para tratar de legitimar toda la violación de garantías constitucionales que se han venido desarrollando desde el 19 de agosto hasta la presente. Dentro del acuerdo que emitió la Asamblea Nacional, que fue aprobado el 13 de enero, se tiene previsto que la comisión designada revise y evalúe y presente una reforma a la ley de fronteras, una reforma que tenga que ver con las propuestas de los diversos sectores sociales, porque los legisladores tenemos que tomar las realidades sociales y las realidades sociales las tomamos de las consultas, de las reuniones, de los foros, de las asambleas que se realicen con los sectores que van a ser objeto de la ley. El presidente de la República, a través de esa ley habilitante, prácticamente podemos decir que fue una ley de contrabando, mientras el pueblo venezolano celebraba el triunfo de Venezuela, el cambio que se generó el 6 de diciembre, esa ley fue promulgada a través del habilitante y esa ley en este momento está siendo objeto de evaluación para una reforma legislativa. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero yo no puedo dejar que tú te vayas sin preguntarte por la ejecutoria política de Henry Ramos Alude, que asumió la presidencia de la Asamblea. Hay ahora quienes lo ven como un líder en la oposición que pudiera sustituir a algunos de los que son los líderes reconocidos, incluso con miras a eventos electorales posteriores. ¿Tú cómo ves eso como ADECA? ¿Cómo ves eso tú? Bueno, más que como ADECA, como una mujer que tengo ya pues 13 años en el oficio político de las bases, de los sectores populares, Henry representa esa forma como el pueblo venezolano quiere escuchar que se resuelvan los problemas sociales. Henry representa esa forma como dialogando se puede de verdad se le puede mostrar al gobierno su equivocación. Nosotros no tenemos necesidad de salir a agredir como lo hace el gobierno, ni tenemos necesidad de salir a maltratar como lo hace el gobierno para mostrarle a la sociedad venezolana que el gobierno está equivocado. Henry representa en este momento una postura acertada, una postura ecuánime y representa lo que Venezuela quiere escuchar, que es sabiduría frente a la crisis.